100%, right.
Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Remind Critica. Hoy vamos a hablar de una película de fantasía y aventuras que forma parte de una de las sagas más queridas por los fans del cine mágico, Las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba. Esta es la tercera entrega de la franquicia cinematográfica y nos lleva nuevamente al mundo encantado de Narnia, donde la magia, la aventura y las lecciones de vida se mezclan de una forma muy especial. En esta película, seguimos el viaje de los hermanos Pevensie junto con su primo Eustace, quienes son transportados una vez más a Narnia. Allí se unen al rey Caspian en una misión a bordo de un gran barco llamado el Viajero del Alba. Su objetivo es explorar mares desconocidos, encontrar a los antiguos señores desaparecidos y enfrentarse a misterios que van mucho más allá de lo que imaginan. Lo interesante de esta entrega es que no solo se trata de aventuras y criaturas fantásticas, sino también de un viaje de crecimiento personal. Cada personaje enfrenta sus propios miedos, tentaciones y cambios internos, lo que hace que la historia tenga un mensaje más profundo sobre la madurez, la fe y la redención. Así que en este video vamos a analizar si realmente esta película merece la pena, qué tan fuerte es su historia, sus personajes, sus efectos visuales y si logra mantener la magia de las entregas anteriores o no. Quédate hasta el final porque te voy a dar una opinión honesta y completa. Entonces, sin perder tiempo, empezamos con la crítica de hoy aquí en Remind Critica. Las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba, The Voyage of the Dawn Treader, es la tercera película de la saga cinematográfica basada en las novelas de C.S. Lewis, aunque en el orden de publicación original es el quinto libro. La historia se centra nuevamente en los hermanos Lucy y Edmund Pevensie, junto con su primo Eustace Scrubb, quienes son transportados mágicamente al mundo de Narnia para embarcarse en una peligrosa y transformadora aventura a bordo del barco real El Viajero del Alba. La película comienza en el mundo real durante la Segunda Guerra Mundial. Lucy y Edmund Pevensie viven temporalmente en casa de sus tíos, junto a su insoportable primo Eustace, un niño arrogante, egoísta y burlón que desprecia cualquier cosa relacionada con la fantasía o la imaginación. Mientras los hermanos Pevensie luchan por adaptarse a una vida normal lejos de Narnia, especialmente Edmund, que sueña con ser útil y valiente como en sus aventuras anteriores, Eustace se muestra constantemente molesto por sus conversaciones sobre reinos mágicos. De forma misteriosa, un día el mundo cambia cuando una pintura en la habitación de Lucy, que representa un barco en un mar agitado, cobra vida. El agua comienza a derramarse fuera del cuadro, inundando la habitación y arrastrando a los tres niños dentro del lienzo. Cuando despiertan, descubren que han sido transportados al océano de Narnia. Son recogidos por el majestuoso barco El Viajero del Alba, comandado por el rey Caspian, quien ahora gobierna Narnia tras los eventos de la película anterior. Caspian ha emprendido una expedición marítima con el objetivo de encontrar a los 7 señores de Telmar, nobles exiliados durante el reinado tiránico de su tío Miraz. Estos señores fueron enviados a explorar los confines del océano oriental de Narnia y nunca regresaron. Caspian desea honrar su promesa de restaurar el honor de su reino y descubrir el destino de estos hombres. A bordo del barco también se encuentra Repichiep, un valiente ratón guerrero que sueña con llegar al país de Aslan en el extremo del mundo. Desde el inicio del viaje, el carácter de Eustace genera tensiones entre la tripulación. Su actitud egoísta, su miedo constante y su desprecio por los valores de Narnia lo convierten en una carga para los demás. Sin embargo, los Pevensie intentan integrarlo y enseñarle la importancia del coraje, la humildad y la cooperación. A medida que el barco avanza hacia lo desconocido, los protagonistas se enfrentan a una serie de islas misteriosas que ponen a prueba su carácter y su fe. La primera gran parada es en una isla donde descubren uno de los 7 espadas de los señores desaparecidos. Esta espada es una de las pistas que les permitirá ir completando su misión. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que no están solos. La isla parece estar infestada de una fuerza oscura invisible que ataca a los marineros. Esta presencia maligna se manifiesta como una niebla verde que corrompe la mente y provoca visiones aterradoras. El grupo se ve obligado a huir,
entendiendo que esta niebla es una amenaza que crece a medida que avanzan hacia el este. El viaje continúa hacia otra isla donde el peligro es aún mayor. Allí, Eustace se separa del grupo tras una tormenta y se refugia en una cueva. Dentro de la cueva encuentra un tesoro de oro perteneciente a un dragón muerto. Impulsado por su codicia, comienza a llenarse los bolsillos sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, pronto descubre que el cadáver del dragón es en realidad su antiguo dueño, quien fue transformado por su avaricia. Eustace, incapaz de resistir la tentación, es maldecido y convertido él mismo en un dragón. Esta transformación es uno de los puntos más importantes de la historia, ya que representa el crecimiento moral del personaje. Al principio, Eustace no comprende lo que le ocurre y se siente aislado y desesperado. Aunque su nueva forma le otorga poder y libertad, también lo aleja de los demás. Cuando Caspian y los otros lo encuentran, no lo reconocen inmediatamente. Sin embargo, Lucy logra descubrir su identidad y la tripulación decide ayudarlo a recuperar su forma humana. A través de esta experiencia, Eustace comienza a cambiar profundamente. Aprende lo que significa ser vulnerable, depender de otros y reconocer sus errores. En un momento clave, Aslan aparece y lo guía en un proceso simbólico de purificación. El león no obliga a quitarse las capas de piel de dragón una por una, pero Eustace no puede hacerlo completamente por sí mismo. Solo cuando acepta su necesidad de ayuda, Aslan lo libera de su maldición. Este evento marca un antes y un después en su personalidad, convirtiéndolo en una persona más humilde y valiente. Después de este episodio, el grupo continúa su viaje con un nuevo propósito. Logran encontrar más espadas de los señores desaparecidos en diferentes islas, cada una con su propio misterio. En una de ellas, descubren un lago mágico que convierte todo lo que toca en oro. Este lugar representa la tentación del poder y la codicia y sirve como advertencia sobre los peligros del deseo desmedido. Caspian mismo se ve tentado brevemente por la idea de usar el lago, pero logra resistirse, entendiendo que el poder sin sabiduría puede destruirlo todo. Mientras tanto, la niebla oscura que han encontrado antes comienza a seguirlos con mayor intensidad. Se revela que esta fuerza representa los miedos y la corrupción interna de las personas, alimentándose de sus debilidades. La tripulación debe enfrentarse no solo a peligros externos, sino también a sus propios demonios internos. Lucy, en particular, tiene visiones en las que se siente insegura sobre su belleza e importancia, comparándose con su hermana Susan. Estas dudas reflejan su crecimiento emocional y la presión de la madurez. En otro momento crucial del viaje, el barco llega a una isla donde encuentran a uno de los señores desaparecidos, que ha sido poseído por la niebla y enloquecido. Este encuentro muestra el destino trágico de quienes sucumben al miedo y la tentación. Caspian se enfrenta a la difícil decisión de salvarlo o dejarlo atrás, entendiendo que no todos pueden ser rescatados de la oscuridad. Finalmente, el grupo se acerca al extremo oriental del mundo de Narnia, donde el océano se vuelve cada vez más brillante y surrealista. La realidad comienza a cambiar y el mar se transforma en una superficie luminosa que conduce hacia lo desconocido. Aquí, Reepicheep encuentra el cumplimiento de su sueño, un pasaje hacia el país de Aslan, un lugar que representa la perfección, la paz y la eternidad. El ratón guerrero se despide de sus amigos y cruza el umbral con honor. Sin embargo, los demás no pueden continuar más allá de cierto punto. Aslan aparece nuevamente y explica que Lucy, Edmond, Eustace y Caspian deben regresar a Narnia y eventualmente al mundo real. Aslan revela que su presencia no está limitada a un solo mundo, sino que existe en todos ellos bajo diferentes formas. También les recuerda que cada uno tiene su propio camino y propósito. El regreso es emotivo y reflexivo. Lucy y Edmond comprenden que su tiempo en Narnia está llegando a su fin y que pronto deberán regresar definitivamente a su vida en Inglaterra. Caspian, por su parte, acepta su responsabilidad como rey y su deber de gobernar con justicia. Eustace, ahora transformado por su experiencia, regresa como una persona completamente diferente, más madura, humilde y valiente.
De vuelta en el mundo real, los tres niños aparecen nuevamente en la casa de sus tíos, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el cambio interior en cada uno de ellos es evidente. Han aprendido lecciones profundas sobre el valor, la redención, la tentación y la fe en algo más grande que ellos mismos. La historia concluye con la idea de que las aventuras en Narnia no solo son viajes físicos, sino también transformaciones espirituales que moldean el carácter de quienes las viven. En resumen, la travesía del viajero del alba es una historia de exploración, crecimiento personal y enfrentamiento con la oscuridad interior. A través de su viaje por mares desconocidos y islas mágicas, los protagonistas descubren no solo nuevos mundos, sino también nuevas verdades sobre sí mismos. La película combina aventura, fantasía y mensajes profundos sobre la moralidad, la redención y la importancia de superar los propios miedos para alcanzar la madurez. A continuación se presenta el reparto principal de las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba y una visión general de su trabajo dentro de la película, así como una breve contextualización de sus carreras más relevantes en el cine y la televisión. La película reúne a actores jóvenes que ya habían participado en entregas anteriores de la saga y a nuevas incorporaciones que aportan frescura a la historia, especialmente en la dinámica del viaje marítimo hacia el fin del mundo de Narnia. Uno de los personajes centrales es Lucy Pevensey, interpretada por Georgie Henley. En esta película, Lucy continúa siendo el corazón emocional del grupo. Su personaje representa la fe, la inocencia y la capacidad de creer en lo invisible incluso cuando los demás dudan. Henley aporta una interpretación más madura que en las primeras películas, mostrando a una Lucy que empieza a enfrentarse a inseguridades personales, especialmente relacionadas con su identidad y su comparación con su hermana Susan. Dentro del contexto del viaje, Lucy tiene momentos clave en los que su confianza en Aslan y en Narnia se pone a prueba, lo que permite explorar su crecimiento emocional. Fuera de la saga, Georgie Henley ha desarrollado una carrera más centrada en cine independiente y televisión, con papeles en producciones británicas que destacan su transición de actriz infantil a roles más complejos en la adultez. El personaje de Edmund Pevensey es interpretado por Skander Keynes. Edmund es presentado como un joven más maduro y seguro que en las películas anteriores, habiendo aprendido de sus errores pasados. En esta entrega, su papel es el de un líder en formación, alguien que equilibra la lógica con la valentía. Keynes ofrece una actuación contenida pero firme, mostrando a un Edmund que ya no es impulsivo como en su primera aparición, sino más reflexivo y estratégico. Su interacción con Caspian y el resto de la tripulación refuerza su evolución hacia un futuro rey responsable. Tras su participación en la saga, Skander Keynes se alejó en gran medida de la actuación profesional para dedicarse a estudios en historia y política, participando posteriormente en ámbitos académicos y asesoramiento político. Eustace Scrope, uno de los personajes más importantes en términos de desarrollo narrativo, es interpretado por Will Poulter. Su personaje comienza como un niño egoísta, arrogante y escéptico que no cree en la magia ni en los relatos de sus primos. A lo largo de la historia, su transformación en dragón se convierte en una metáfora central de la película, representando la codicia, el egoísmo y la necesidad de redención. Poulter logra equilibrar muy bien el tono inicialmente desagradable del personaje con su posterior vulnerabilidad y crecimiento emocional. Su actuación en la escena de la transformación guiada por Aslan es uno de los momentos más recordados de la película. En su carrera posterior, Will Poulter ha participado en producciones de alto perfil tanto en cine comercial como en drama, incluyendo películas de acción, ciencia ficción y comedias oscuras, consolidándose como uno de los actores británicos jóvenes más versátiles de su generación. El rey Caspian, líder de la expedición del viajero del alba, es interpretado por Ben Barnes. Caspian es ahora un monarca joven que busca consolidar su reinado y honrar la memoria de los antiguos señores de Narnia. Su personaje representa la responsabilidad del poder y la tensión entre la aventura y el deber. Barnes interpreta a Caspian con un equilibrio entre carisma y seriedad, mostrando a un rey que todavía tiene mucho que aprender.
Su interacción con la tripulación refleja su evolución desde un príncipe inexperto hasta un gobernante más consciente de sus decisiones. Fuera de Narnia, Van Barnes ha desarrollado una carrera internacional en cine y televisión, participando en producciones de fantasía, drama y series de gran presupuesto, destacándose especialmente en papeles de personajes complejos y moralmente ambiguos. El ratón guerrero Repichiev, aunque no es interpretado por un actor físico en pantalla, sino creado mediante captura de movimiento y voz, es uno de los personajes más emblemáticos de la película. La voz original en inglés fue realizada por Simon Pegg. Repichiev es un personaje que simboliza el honor, la valentía y la búsqueda espiritual del país de Aslan. A pesar de su pequeño tamaño, su determinación es uno de los motores emocionales del viaje. Pegg aporta un tono de energía, humor y nobleza al personaje, haciendo que su presencia sea tanto cómica como profundamente inspiradora. En su carrera general, Simon Pegg es conocido por su trabajo en comedia y ciencia ficción, incluyendo colaboraciones en franquicias internacionales de gran éxito. El Gran León Aslan, figura central de la saga, es interpretado mediante voz por Liam Neeson. Aslan no aparece como un personaje humano, sino como una presencia espiritual y simbólica que guía a los protagonistas en momentos clave. En esta película, su intervención es especialmente importante en la transformación de Eustace y en la resolución del viaje al final del mundo. Neeson aporta una voz profunda y serena que transmite autoridad, compasión y misterio. Su interpretación refuerza la naturaleza casi divina del personaje, que actúa como guía moral más que como participante directo en la aventura. Liam Neeson, en su carrera cinematográfica, es ampliamente reconocido por sus papeles en dramas históricos, películas de acción y grandes producciones internacionales. Otros personajes secundarios importantes incluyen al equipo del Viajero del Alba, compuesto por marineros narnianos que representan la diversidad del reino y su espíritu explorador. Estos personajes no siempre tienen un desarrollo individual profundo, pero contribuyen a la sensación de viaje colectivo y peligro constante en alta mar. El ambiente del barco funciona casi como un personaje en sí mismo, simbolizando el tránsito hacia lo desconocido y la lucha contra fuerzas externas e internas. El director de la expedición dentro de la narrativa, el propio Caspian, también actúa como un puente entre los antiguos relatos de Narnia y su nueva etapa como reino consolidado. Su relación con los hermanos Pevensie es más madura que en películas anteriores, ya que ahora existe una distancia emocional. Ellos pertenecen tanto a Narnia como al mundo humano, pero también están destinados a separarse eventualmente. Esta tensión se refleja en sus actuaciones y diálogos, especialmente en los momentos en los que deben decidir si continuar o regresar. En términos de dinámica actoral, la película se apoya mucho en la química entre los protagonistas. George Henley y Skandor Keynes aportan una base emocional sólida como hermanos, mientras que Will Poulter introduce un contraste inicial que evoluciona hacia la redención. Ben Barnes actúa como figura de liderazgo joven, atrapado entre la autoridad y la duda. Esta combinación permite que la historia funcione tanto como aventura fantástica como drama de crecimiento personal. La producción también destaca por su integración de efectos visuales con actuaciones físicas. Muchos de los actores trabajaron con escenarios parcialmente construidos y criaturas digitales, lo que exigía una interpretación basada en la imaginación y la reacción emocional más que en elementos físicos reales. Esto es especialmente evidente en las escenas del dragón Eustace, en las apariciones de la niebla oscura y en la representación del mar mágico del este de Narnia. En conjunto, el reparto de la travesía del Viajero del Alba combina juventud, experiencia y talento vocal para dar vida a un mundo fantástico lleno de simbolismo. Cada actor aporta una dimensión distinta al relato: la fe, la redención, la ambición, la valentía y la búsqueda espiritual. La película no solo depende de su narrativa visual, sino también del trabajo interpretativo que permite que los personajes evolucionen de manera creíble dentro de un universo mágico pero emocionalmente humano. Las Crónicas de Narnia, la travesía del Viajero del Alba es una película de fantasía y aventuras que continúa la saga basada en las novelas de C.S. Lewis. Dirigida por Michael Apted,
Esta tercera entrega cinematográfica intenta mantener el espíritu mágico de las dos películas anteriores, aunque cambia ligeramente el tono hacia una historia más centrada en el crecimiento personal, la exploración interior y la redención de los personajes. La película sigue a los hermanos Pevensie junto con su primo Eustace en un viaje marítimo por el mundo de Narnia a bordo del barco real El Viajero del Alba. A través de su travesía, la historia combina aventura, simbolismo espiritual y lecciones morales, elementos característicos de la saga. En términos generales, la película presenta una narrativa más episódica que sus predecesoras. En lugar de centrarse en una gran guerra o conflicto único, la historia se desarrolla como una serie de pequeñas aventuras en distintas islas. Este enfoque puede resultar atractivo para algunos espectadores porque ofrece variedad visual y diferentes desafíos en cada etapa del viaje, pero también puede sentirse menos cohesivo en comparación con las entregas anteriores. La trama avanza con un ritmo pausado al principio, construyendo lentamente el mundo marítimo de Narnia antes de entrar en momentos de mayor intensidad emocional y acción. Uno de los aspectos más destacados de la película es su atmósfera visual. El océano de Narnia está representado con una mezcla de realismo y fantasía que transmite la sensación de un mundo vasto, misterioso y lleno de posibilidades. Las islas que visitan los protagonistas tienen identidades muy distintas, desde lugares paradisíacos hasta territorios oscuros y peligrosos. Esta variedad visual es uno de los puntos fuertes del filme, ya que mantiene el interés del espectador incluso cuando la narrativa se vuelve más introspectiva. Los efectos especiales, aunque no siempre perfectos, logran dar vida a criaturas como el dragón Eustace y a fenómenos mágicos como la niebla verde que representa la corrupción interior. En cuanto a los personajes, la película se centra especialmente en el desarrollo emocional de Eustace Scrubb, interpretado por Will Poulter. Su transformación de un niño egoísta y desagradable a un joven humilde y valiente es uno de los arcos más sólidos de la historia. Este cambio no ocurre de manera repentina, sino a través de experiencias difíciles que lo obligan a enfrentarse a sus propios defectos. Su transformación en dragón es una metáfora poderosa de la avaricia y el egoísmo, y su posterior redención con la ayuda de Aslan es uno de los momentos más emotivos de la película. Este arco narrativo es, sin duda, uno de los elementos que más valor añade a la historia. Lucy y Edmund Pevensie también tienen un papel importante, aunque algo más contenido que en películas anteriores. Lucy, interpretada por Georgie Henley, enfrenta inseguridades personales relacionadas con su identidad y su deseo de ser valorada. Edmund, interpretado por Skander Keynes, actúa como una figura más madura y estratégica dentro del grupo. Ambos personajes representan la transición hacia la adultez y la pérdida gradual de la inocencia infantil. Sin embargo, su presencia en la historia es menos dominante, lo que puede hacer que algunos espectadores sientan que están más en un papel de apoyo que de protagonistas principales. El rey Caspian, interpretado por Ben Barnes, cumple el rol de líder de la expedición. Su personaje representa la responsabilidad del poder y el peso de la autoridad. A lo largo del viaje, Caspian debe equilibrar su deseo de aventura con su deber como rey de Narnia. Su interacción con los demás personajes muestra un liderazgo más maduro que en entregas anteriores, aunque en algunos momentos su desarrollo se siente menos profundo en comparación con el arco de Eustace. Uno de los elementos más simbólicos de la película es la presencia de Aslan, interpretado con la voz de Liam Neeson. Aslan no es un personaje que aparezca constantemente, pero su influencia es fundamental en los momentos clave de la historia. Representa la guía espiritual, la justicia y la redención. Su aparición en la transformación de Eustace es especialmente significativa, ya que simboliza la idea de que el cambio verdadero requiere humildad y aceptación de la ayuda. Este aspecto espiritual puede interpretarse de diferentes maneras según la perspectiva del espectador, lo que añade una capa de profundidad al filme. En cuanto a la acción, la película ofrece momentos interesantes, aunque no es tan intensa como otras películas de fantasía de la misma época. Las escenas de batalla son limitadas y se reemplazan en gran parte por conflictos psicológicos y morales. Esto puede ser positivo para quienes disfrutan de historias más reflexivas,
pero puede decepcionar a quienes esperaban una aventura más épica y llena de acción constante. El enfoque está más en el viaje interno de los personajes que en grandes enfrentamientos físicos. El villano principal no es una figura tradicional, sino una fuerza simbólica representada por la niebla verde que corrompe la mente de los personajes. Esta elección narrativa es interesante porque se aleja del típico antagonista humano o criatura malvada. En su lugar, el enemigo es abstracto y representa el miedo, la tentación y la corrupción interna. Esta idea refuerza el mensaje de la película, pero también puede hacer que la historia se sienta menos concreta o menos impactante en términos de conflicto directo. Uno de los puntos más discutidos de la película es su ritmo. La primera mitad puede sentirse lenta, ya que se dedica mucho tiempo a la exploración del mundo y a la introducción de los conflictos internos de los personajes. Sin embargo, la segunda mitad gana fuerza emocional y narrativa, especialmente con el arco de Eustace y la llegada al extremo del mundo de Narnia. Este contraste hace que la experiencia sea desigual, pero no necesariamente negativa, ya que permite una construcción gradual del significado de la historia. El final de la película es emocionalmente satisfactorio, aunque melancólico. La separación de los personajes y el cierre de su viaje en Narnia transmiten una sensación de despedida y crecimiento. Cada personaje regresa cambiado, con nuevas perspectivas sobre la vida, el valor y la fe. Este tipo de final no busca la acción ni el espectáculo, sino una reflexión sobre el paso del tiempo y la madurez personal. Los efectos visuales, VFX y el CGI de las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba juegan un papel fundamental en la construcción del mundo fantástico de la película. Al tratarse de una historia que transcurre principalmente en alta mar y en islas mágicas, gran parte de lo que el espectador ve en pantalla no existe físicamente, sino que es creado digitalmente o combinado con escenarios reales. Esto convierte a la película en un buen ejemplo de cómo el cine de fantasía de principios de la década de 2010 utilizaba la tecnología digital para expandir mundos imaginarios sin perder del todo la sensación de realismo. Desde el primer momento, el Océano de Narnia es uno de los elementos más importantes creados con CGI. Aunque se rodaron escenas en tanques de agua reales para capturar la interacción de los actores con el entorno, la mayor parte del mar, el cielo y el horizonte fueron generados digitalmente. Esto permitió crear un océano infinito, con tonos cambiantes que van desde aguas tranquilas y brillantes hasta tormentas intensas y amenazantes. El objetivo del equipo de efectos visuales no era solo hacer que el agua se viera realista, sino también darle un carácter mágico, casi vivo, que reflejara el estado emocional del viaje. Uno de los mayores retos técnicos de la película fue la simulación del agua. El agua es uno de los elementos más difíciles de recrear en CGI debido a su complejidad física, transparencia, reflejos, movimiento y partículas. En esta película se combinaron tomas reales con simulaciones digitales avanzadas para lograr que el barco El Viajero del Alba navegara de manera creíble. El movimiento de las olas, las salpicaduras contra el casco y las tormentas fueron cuidadosamente diseñadas para responder a la interacción del barco, lo que da la sensación de que el entorno responde a la acción en pantalla. El barco en sí también es una mezcla de construcción física y efectos digitales. Se construyó una versión parcial del barco para las escenas en primer plano, especialmente aquellas en la cubierta donde actúan los personajes. Sin embargo, el resto del barco, los mástiles completos y muchas tomas amplias en el océano fueron completadas con CGI. Esto permitió mover la cámara libremente alrededor del barco en medio del mar, algo que sería imposible de lograr únicamente con una estructura física en estudio. Otro elemento importante del CGI es la creación de las islas que aparecen en el viaje. Cada isla tiene un diseño visual distinto, desde paisajes tropicales brillantes hasta lugares oscuros y misteriosos. Estas islas fueron diseñadas digitalmente para transmitir sensaciones específicas, exploración, peligro, tentación o misterio. En muchos casos, el entorno natural fue completamente creado por ordenador, integrando elementos como montañas, selvas, ruinas y cielos dramáticos.
El objetivo era que cada isla se sintiera como un mundo independiente dentro de Narnia. Uno de los personajes más destacados en términos de VFX es el dragón Eustace. Su transformación es una de las secuencias más complejas de la película. Primero, se utilizan efectos de maquillaje y prótesis parciales para mostrar los cambios iniciales en su cuerpo. Sin embargo, cuando la transformación se completa, el personaje pasa a ser completamente digital. El diseño del dragón busca mantener rasgos reconocibles del personaje humano, especialmente en la forma de sus ojos y su expresión emocional. Esto es importante porque el público necesita seguir sintiendo que Eustace sigue siendo el mismo personaje a pesar de su apariencia monstruosa. Las escenas del dragón volando también requieren una gran cantidad de simulación CGI. El movimiento de las alas, la interacción con el viento y la gravedad, así como las sombras proyectadas sobre el entorno, fueron cuidadosamente programadas para dar realismo a la criatura. Además, las escenas en las que el dragón interactúa con los personajes humanos combinan actuación en pantalla verde con animación digital, lo que requiere una sincronización precisa entre actores y equipo de efectos visuales. Otro elemento visual importante es la niebla verde oscura que representa la corrupción y el miedo. Este efecto no es simplemente un filtro visual, sino una entidad dinámica que se mueve, se expande y reacciona a los personajes. La niebla está compuesta por múltiples capas digitales de partículas, humo y luz, lo que le da una apariencia orgánica y amenazante. En algunas escenas, incluso parece tener voluntad propia, envolviendo a los personajes y generando ilusiones visuales. Este tipo de efecto es clave para transmitir la idea de que el enemigo no es físico, sino psicológico y espiritual. Los efectos de iluminación también juegan un papel muy importante en la película. El equipo de VFX utilizó luz digital para reforzar la atmósfera de cada escena. Por ejemplo, cuando los personajes se acercan al extremo del mundo de Narnia, la luz se vuelve más brillante, casi sobrenatural, creando un contraste con las partes más oscuras del viaje. Esta manipulación de la luz ayuda a guiar las emociones del espectador y a diferenciar los distintos momentos narrativos. En cuanto a los personajes digitales adicionales, como criaturas marinas o efectos ambientales, la película utiliza un enfoque de diseño bastante conservador. A diferencia de otras películas de fantasía que muestran muchas criaturas nuevas, aquí se mantiene un equilibrio entre lo conocido y lo nuevo. Esto permite que el CGI no sobrecargue la pantalla, sino que apoye la historia sin distraer demasiado al espectador. Uno de los aspectos más interesantes del VFX de esta película es la integración entre lo real y lo digital. Los actores trabajaron frecuentemente frente a pantallas verdes, pero también con elementos físicos como partes del barco, cuerdas, cubiertas y agua real. Esto es fundamental para que las actuaciones no se sientan desconectadas del entorno digital. El trabajo del equipo de composición visual fue esencial para unir todos estos elementos en una imagen coherente. El personaje de Aslan, aunque aparece menos que en otras películas, también es un ejemplo importante de CGI avanzado. Su representación combina realismo animal con expresividad emocional. El pelaje, los movimientos musculares y la iluminación sobre su cuerpo fueron diseñados con gran detalle para darle una presencia majestuosa y espiritual. El reto principal era que Aslan no se sintiera simplemente como un león digital, sino como una figura simbólica con autoridad y calma. Las escenas de tormenta en el mar son otro punto fuerte del apartado visual. Estas secuencias combinan simulación de agua, viento, lluvia y movimiento del barco en un entorno completamente digital. El objetivo no era solo mostrar caos, sino también reflejar el peligro del viaje y la fragilidad de los personajes frente a la naturaleza. La sincronización entre efectos físicos y digitales en estas escenas es especialmente compleja y está muy bien lograda en la mayoría de los casos. También es importante mencionar el uso de pantallas azules y verdes durante el rodaje. Muchas escenas fueron filmadas en estudios controlados donde los actores debían imaginar el entorno que sería añadido posteriormente. Esto requiere una gran capacidad de actuación, ya que deben reaccionar a criaturas, peligros y paisajes que no están presentes físicamente.
El éxito del CGI depende en gran parte de la calidad de estas interpretaciones. El color grading o corrección de color final de la película también contribuye mucho a su identidad visual. Los tonos azules del mar, los verdes de la niebla y los dorados del final del viaje están cuidadosamente ajustados para crear una sensación de cuento épico. Este tratamiento del color ayuda a diferenciar las emociones de cada etapa del viaje y a reforzar el tono mágico de la historia. En términos generales, el CGI de la película es sólido para su época, aunque no perfecto. Algunas escenas pueden mostrar ligeras limitaciones técnicas, especialmente en la integración de personajes con entornos digitales complejos. Sin embargo, la mayoría de los efectos cumplen su función de manera efectiva y contribuyen a la inmersión del espectador en el mundo de Narnia. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de la travesía del viajero del alba son una pieza clave que sostiene toda la película. Desde el océano mágico hasta el dragón Eustace y la niebla oscura, cada elemento digital está diseñado para reforzar la narrativa y transmitir emociones. Aunque no alcanza el nivel de perfección de las películas más modernas, sigue siendo un trabajo visual muy ambicioso que logra transportar al espectador a un mundo de fantasía creíble y envolvente. Las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba tuvo un recorrido interesante en taquilla y en su lanzamiento en formatos domésticos, marcando un punto importante dentro de la franquicia cinematográfica de Narnia. Aunque no alcanzó el mismo nivel de impacto global que la primera película de la saga, sí logró consolidarse como una producción rentable y mantener el interés del público en este universo fantástico. Su desempeño en cines y posteriormente en DVD, Blu-ray y plataformas digitales refleja tanto el estado del cine de fantasía en ese momento como la evolución del consumo de películas por parte del público. En su estreno en salas de cine, la película llegó en un contexto competitivo, donde el género de fantasía ya no tenía el mismo dominio absoluto que había tenido a mediados de los años 2000. Aún así, la franquicia de Narnia contaba con una base de seguidores establecida gracias a las 2 entregas anteriores. Esto permitió que la película tuviera una apertura decente en varios mercados internacionales, especialmente en Europa y América Latina, donde la saga ya era conocida por su mezcla de aventura, valores morales y mundo mágico. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película logró una recaudación moderada, situándose por debajo de las expectativas de algunos analistas de la industria. Sin embargo, no fue un fracaso inmediato, ya que su desempeño fue más fuerte en el mercado internacional que en el doméstico. Este patrón es bastante común en películas de fantasía familiar, donde el público global suele responder mejor a universos visuales amplios y narrativas de aventura que al público exclusivamente norteamericano. A nivel global, la película alcanzó una recaudación total cercana a los $400 millones, lo que la posicionó como una producción rentable, aunque no espectacular en comparación con grandes franquicias contemporáneas. Su presupuesto de producción fue considerable, debido principalmente al uso intensivo de efectos visuales, construcción de sets marítimos y rodajes en condiciones técnicas complejas. Esto significa que, aunque la película recuperó su inversión y generó beneficios, no logró el mismo nivel de impacto comercial que otras sagas de fantasía de la época. Uno de los factores que influyeron en su rendimiento en taquilla fue la competencia directa con otras producciones de gran presupuesto estrenadas en el mismo periodo. El público tenía varias opciones de entretenimiento, incluyendo películas de acción, ciencia ficción y otras franquicias ya establecidas. Esto dividió la atención del espectador y redujo el potencial de crecimiento sostenido en cartelera para la película de Narnia. Otro elemento importante fue el cambio en la percepción del público hacia la saga. Mientras que la primera película había generado un gran entusiasmo por ser una nueva adaptación de una obra literaria clásica, las entregas posteriores enfrentaron el desafío de mantener la frescura narrativa. Algunos espectadores percibieron esta tercera entrega como menos innovadora en comparación con la primera, lo que afectó ligeramente su boca a boca en ciertos mercados. Sin embargo, no todo fue negativo en su desempeño en taquilla. En muchos países internacionales, la película tuvo una recepción más estable y prolongada en cartelera.
Su naturaleza de aventura familiar con elementos espirituales y fantásticos la convirtió en una opción atractiva para audiencias de diferentes edades. Las vacaciones escolares y los fines de semana familiares ayudaron a mantener un flujo constante de espectadores durante varias semanas. Además, el formato en 3D jugó un papel importante en su estrategia de recaudación. La película fue lanzada en un momento en el que el cine 3D estaba en pleno auge, impulsado por el éxito de otras grandes producciones de fantasía y ciencia ficción. Esto permitió que muchos cines ofrecieran funciones con precios más altos, lo que contribuyó a aumentar la recaudación global, incluso si el número total de espectadores no era extraordinariamente superior. En términos de distribución internacional, la película tuvo un despliegue amplio y bien organizado. Se estrenó en múltiples territorios con diferencias de pocas semanas, lo que ayudó a mantener el interés global en la franquicia. En mercados como Reino Unido, Alemania y algunos países de Asia, la película mantuvo un rendimiento relativamente sólido, apoyado por el reconocimiento de la saga y su atractivo visual. A pesar de estos resultados moderadamente positivos, la película también marcó un punto de inflexión para la franquicia cinematográfica de Narnia. Aunque se planeaban futuras entregas, el rendimiento global no fue lo suficientemente fuerte como para garantizar una continuación inmediata en el cine. Esto llevó a una pausa prolongada en la producción de nuevas películas de la saga, lo que influyó en la percepción general de esta entrega como una especie de cierre temporal de la franquicia cinematográfica. Después de su paso por los cines, la película tuvo una segunda vida importante en el mercado de medios domésticos. El lanzamiento en DVD y Blu-ray se realizó con una fuerte campaña de marketing, destacando los elementos visuales y la experiencia de aventura como principales atractivos. En ese momento, el mercado de medios físicos todavía era relevante y muchas familias seguían comprando películas para colecciones personales o para verlas repetidamente en casa. Las ediciones en DVD ofrecían la película con contenido adicional, incluyendo escenas eliminadas, documentales detrás de cámaras y entrevistas con el elenco. Estos extras eran especialmente valorados por los fanáticos de la saga, ya que permitían conocer más sobre el proceso de creación del mundo de Narnia, el uso de efectos visuales y el desarrollo de los personajes. El Blu-ray, por su parte, ofrecía una calidad de imagen superior que resaltaba especialmente los paisajes digitales, el océano y las criaturas fantásticas. Uno de los puntos más destacados del lanzamiento doméstico fue la mejora en la experiencia visual. Muchos espectadores que no habían visto la película en cines en formato 3D pudieron apreciar mejor el trabajo de efectos visuales en alta definición. El nivel de detalle en el CGI, especialmente en personajes como el dragón Eustace y en escenarios como el Mar Mágico, se apreciaba con mayor claridad en pantallas domésticas de alta calidad. El mercado de alquiler digital y físico también contribuyó al rendimiento general de la película después de su estreno en cines. Durante varios meses, la película se mantuvo como una opción popular en plataformas de alquiler, especialmente entre familias y espectadores jóvenes. Esto ayudó a prolongar su ciclo comercial más allá de su paso por salas de cine. Con el paso del tiempo, la película también llegó a plataformas de streaming, lo que le dio una nueva oportunidad de ser descubierta por audiencias que no la habían visto en su estreno original. En este formato, la película encontró una segunda generación de espectadores, especialmente niños y adolescentes que se interesaron por historias de fantasía y aventuras mágicas. En términos de percepción comercial a largo plazo, la película es vista como una producción que tuvo un rendimiento sólido pero no espectacular. No se considera un fracaso, pero tampoco un gran éxito de taquilla. Su resultado es más bien intermedio, lo que refleja el estado de transición del género de fantasía en ese momento y el cambio en los hábitos de consumo del público. También es importante destacar que la inversión en efectos visuales y producción fue bastante alta, lo que elevó el punto de equilibrio financiero de la película. Esto significa que, aunque los ingresos fueron considerables, las ganancias netas no fueron tan elevadas como en otras franquicias más exitosas de la misma época. Sin embargo,
La película logró cubrir sus costos y generar beneficios suficientes para justificar su producción desde un punto de vista empresarial. En conclusión, el desempeño en taquilla de La travesía del viajero del Alba puede describirse como moderado y estable, con un mejor rendimiento en mercados internacionales que en su país de origen. Su vida posterior en formatos domésticos fue más positiva, ya que encontró una audiencia constante en DVD, Blu-ray y plataformas digitales. Aunque no alcanzó el nivel de fenómeno global, sí logró mantener viva la franquicia durante algunos años y consolidarse como una entrega visualmente atractiva dentro del cine de fantasía. Las Crónicas de Narnia, La travesía del viajero del Alba es una película que divide opiniones dentro del género de fantasía. Por un lado, ofrece una aventura visualmente atractiva con un mensaje profundo sobre el crecimiento personal y la redención. Por otro lado, presenta ciertos problemas de ritmo, estructura narrativa y desarrollo de personajes que hacen que no todos los espectadores la disfruten por igual. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué esta entrega es considerada por muchos como la más diferente dentro de la trilogía cinematográfica de Narnia. Uno de los puntos más fuertes de la película es su mundo visual. El diseño del universo de Narnia en alta mar es uno de los elementos más llamativos de toda la saga. El océano infinito, las islas misteriosas y los paisajes fantásticos crean una sensación de exploración constante. Cada isla visitada tiene una identidad propia, lo que ayuda a mantener el interés del espectador incluso cuando la historia se vuelve episódica. Este enfoque visual hace que la película se sienta como un viaje real hacia lo desconocido, algo muy adecuado para la temática de exploración. Otro aspecto positivo importante es el desarrollo del personaje de Eustace Scrubb. Su arco narrativo es probablemente el más sólido de toda la película. Comienza como un niño egoísta, arrogante y molesto, pero a través de su transformación en dragón y su posterior redención, experimenta un cambio profundo. Este proceso no es superficial, sino emocionalmente intenso, especialmente en la escena donde es ayudado a despojarse de su forma de dragón. Este momento simboliza la eliminación del ego y la aceptación del cambio, lo que convierte a su personaje en el corazón emocional de la historia. La película también destaca por su mensaje moral y simbólico. Temas como la tentación, la codicia, el miedo y la fe están presentes a lo largo del viaje. La niebla oscura que corrompe a los personajes es una representación visual del conflicto interno, lo que añade profundidad a la narrativa. Este tipo de simbolismo hace que la película no sea solo una aventura superficial, sino también una historia con significado espiritual y psicológico. El diseño de criaturas y efectos visuales es otro punto a favor. Personajes como Aslan y el dragón Eustace están bien integrados dentro del mundo digital de la película. Aunque el CGI no es perfecto, logra crear una experiencia inmersiva para el espectador. Las escenas del océano, las tormentas y los efectos mágicos están cuidadosamente diseñados para transmitir la escala épica del viaje. La interpretación del elenco principal también es un punto positivo. George Henley, Skander Keynes, Van Barnes y Will Poulter logran mantener la coherencia emocional de la historia. Cada uno aporta una personalidad distinta al grupo, lo que permite que las interacciones sean naturales y variadas. En particular, la evolución de Eustace se ve reforzada por la actuación de Will Poulter, que transmite bien el cambio de actitud del personaje. La banda sonora también contribuye positivamente a la atmósfera de la película. La música refuerza la sensación de aventura, misterio y emoción, especialmente en los momentos de transición entre islas y en el final del viaje. Aunque no es la banda sonora más recordada del género, cumple su función de acompañar la narrativa emocional. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que afectan su impacto general. Uno de los principales problemas es su ritmo narrativo. La historia comienza de forma lenta y tarda en establecer un conflicto central claro. Durante la primera mitad, la película avanza de manera pausada, con episodios que no siempre están conectados de forma fluida. Esto puede hacer que algunos espectadores pierdan interés antes de llegar a las partes más emocionantes de la historia. Otro punto débil es la estructura episódica del guión.
Aunque las distintas islas ofrecen variedad visual, la narrativa a veces se siente fragmentada. En lugar de una historia continua con un objetivo fuerte desde el inicio, la película se construye como una serie de pequeñas aventuras. Esto reduce la sensación de tensión constante y hace que el desarrollo general parezca menos cohesivo. El desarrollo de algunos personajes secundarios también es limitado. Mientras que Eustace recibe un arco muy fuerte, otros personajes como Edmond, Lucy y Caspian no tienen el mismo nivel de evolución. Sus conflictos internos no están tan desarrollados, lo que hace que en algunos momentos parezcan personajes de apoyo más que protagonistas activos de la historia. Esto puede resultar decepcionante para quienes esperaban ver un mayor protagonismo del elenco original. El villano o antagonista de la película es otro punto discutido. En lugar de tener un enemigo físico claro, la película utiliza una fuerza abstracta representada por la niebla oscura. Aunque esta idea es interesante desde un punto simbólico, puede resultar menos satisfactoria para el público que prefiere un conflicto más directo con un antagonista definido. La falta de un villano tradicional reduce la tensión narrativa en ciertos momentos. El tono de la película también puede ser un problema para algunos espectadores. A diferencia de otras películas de fantasía más dinámicas, esta entrega tiene un enfoque más reflexivo y espiritual. Esto significa que hay menos acción constante y más énfasis en el desarrollo emocional y simbólico. Para algunos, esto es una fortaleza, pero para otros puede sentirse lento o menos emocionante. Otro punto negativo es la inconsistencia en la integración de efectos visuales con escenas reales. Aunque el CGI es generalmente bueno, hay momentos en los que la combinación entre actores y entornos digitales no es completamente fluida. Algunas criaturas o escenarios pueden verse ligeramente artificiales, especialmente en comparación con estándares más modernos del cine de fantasía. También se puede mencionar que la película depende en gran medida de la familiaridad del espectador con las entregas anteriores. Aunque intenta ser accesible, algunas referencias y relaciones entre personajes pueden no ser completamente claras para quienes no han visto las películas anteriores. Esto limita ligeramente su alcance como película independiente. El final de la película, aunque emocionalmente satisfactorio, puede resultar demasiado tranquilo para algunos espectadores. En lugar de una gran batalla o clímax de acción, la historia concluye con un enfoque más espiritual y reflexivo. Esto encaja con el tono de la película, pero puede dejar a quienes buscan una conclusión épica con una sensación de falta de intensidad. Otro aspecto que puede considerarse negativo es que algunos temas importantes no se exploran con suficiente profundidad. Por ejemplo, la relación entre Lucy y su inseguridad personal se introduce, pero no se desarrolla completamente. Lo mismo ocurre con ciertos conflictos internos de Caspian que quedan en segundo plano frente a la historia principal de Eustace. A pesar de estos puntos débiles, la película logra mantener una identidad propia dentro de la saga. No intenta repetir exactamente la fórmula de las entregas anteriores, sino que apuesta por un enfoque diferente centrado en el viaje y la transformación interior. Esto la convierte en una experiencia única dentro del universo de Narnia. En conclusión, Las Crónicas de Narnia, La travesía del viajero del alba es una película con una mezcla equilibrada de fortalezas y debilidades. Sus puntos positivos incluyen su impresionante mundo visual, su mensaje profundo, el fuerte arco de Eustace y su atmósfera mágica. Por otro lado, sus puntos negativos se encuentran en el ritmo lento, la estructura episódica, la falta de un villano tradicional y el desarrollo limitado de algunos personajes. Las Crónicas de Narnia, La travesía del viajero del alba es una película que, además de su historia fantástica y sus efectos visuales, está profundamente marcada por las decisiones de su equipo creativo, especialmente del director y de los guionistas. El resultado final del filme es el reflejo de cómo se interpretó y adaptó el material original de C.S. Lewis al lenguaje del cine moderno. Entender quién dirigió la película, quién escribió el guión y cómo influyeron sus decisiones creativas permite comprender mejor el tono, el ritmo y el enfoque narrativo de esta entrega de la saga.
El director de la película es Michael Apted, un cineasta británico con una carrera muy amplia que abarca tanto documentales como películas de ficción. Apted no era un director especializado exclusivamente en cine de fantasía, lo que le dio a esta película un enfoque ligeramente distinto al de las entregas anteriores, dirigidas por Andrew Adamson. Su estilo se caracteriza más por el interés en los personajes, el desarrollo emocional y el realismo dentro de historias complejas. Esta sensibilidad se nota claramente en la travesía del viajero del alba, donde la aventura no es solo externa, sino también interna. Michael Apted es conocido por su versatilidad como director. Antes de trabajar en esta película, había dirigido documentales y dramas que se enfocaban en la evolución de los personajes a lo largo del tiempo. Este enfoque influye directamente en cómo está construida la película de Narnia. En lugar de centrarse únicamente en grandes batallas o conflictos espectaculares, Apted pone énfasis en el crecimiento personal de los protagonistas, especialmente en el caso de Eustace Scrubb. Su dirección busca que cada evento del viaje tenga un impacto emocional en los personajes, más que ser solo un espectáculo visual. Uno de los retos principales que enfrentó Michael Apted fue mantener el equilibrio entre la aventura fantástica y el mensaje espiritual de la historia. Narnia no es solo un mundo de magia, sino también un universo cargado de simbolismo religioso y moral. Apted tuvo que traducir esos elementos al lenguaje cinematográfico sin perder la esencia del libro original. Esto lo llevó a adoptar un enfoque más reflexivo y menos centrado en la acción continua, lo que define el tono general de la película. El director también tuvo la responsabilidad de trabajar con un elenco joven que ya había crecido desde las películas anteriores. George Henley y Skander Keynes, por ejemplo, ya no eran niños pequeños, sino adolescentes con mayor madurez interpretativa. Apted aprovechó esta transición para mostrar personajes más complejos emocionalmente. Lucy, Edmond y Caspian ya no están descubriendo Narnia por primera vez, sino enfrentándose a dilemas más profundos sobre identidad, responsabilidad y fe. En cuanto al trabajo del director con los efectos visuales, Michael Apted colaboró estrechamente con el equipo de VFX para asegurarse de que la tecnología digital no dominara la historia, sino que la complementara. El océano, el dragón Eustace y la niebla oscura fueron diseñados para servir a la narrativa emocional, no solo para impresionar visualmente. Este enfoque es característico de un director que prioriza la historia y los personajes por encima del espectáculo puro. Por otro lado, el guión de la película fue escrito por Christopher Marcus y Stephen McFeely, dos guionistas conocidos por su trabajo en grandes producciones de fantasía y acción. Ellos fueron responsables de adaptar la novela de C.S. Lewis al formato cinematográfico, lo que implicó tomar decisiones importantes sobre qué elementos del libro conservar, cuáles modificar y cuáles simplificar para que la historia funcionara en una película de aproximadamente 2 horas. La labor de adaptación no fue sencilla, ya que la novela original tiene una estructura episódica y muy simbólica. Marcus y M.C. Feely tuvieron que transformar esa estructura en una narrativa más fluida para el cine. Esto explica por qué la película se siente como una serie de aventuras en distintas islas, en lugar de una única historia lineal con un solo conflicto central. Cada isla representa un capítulo del viaje y cada desafío está diseñado para desarrollar a los personajes de manera progresiva. Uno de los principales enfoques del guión es el desarrollo de Eustace Scrubb. Los guionistas decidieron darle un arco muy marcado de transformación personal, convirtiéndolo en el núcleo emocional de la película. Su paso de niño egoísta a joven redimido es una de las historias más importantes del guión y se construye cuidadosamente a lo largo de la película. La transformación en dragón no es solo un evento fantástico, sino una representación visual de su carácter interior. Marcus y M.C. Feely también trabajaron para reforzar los temas espirituales del libro original, especialmente la idea de la fe, la redención y la tentación. Sin embargo, en la adaptación cinematográfica, estos temas se presentan de una manera más sutil y visual, en lugar de ser explicados directamente. Por ejemplo, la niebla oscura que corrompe a los personajes funciona como una metáfora del miedo y la corrupción interna, en lugar de un enemigo tradicional con forma humana.
El guión también introduce cambios importantes en la estructura de la historia para adaptarse al formato cinematográfico. Algunos personajes secundarios tienen menos desarrollo que en el libro, mientras que otros momentos se expanden para crear mayor impacto visual. Esto es común en las adaptaciones cinematográficas, donde es necesario equilibrar fidelidad al material original con la necesidad de mantener un ritmo adecuado para el público general. Uno de los desafíos del guión fue mantener la coherencia entre los distintos tonos de la película. La historia mezcla aventura, fantasía, drama emocional y elementos espirituales. Marcus y MC Philly tuvieron que asegurarse de que estos elementos no se sintieran desconectados entre sí. Para lograrlo, utilizaron el viaje como estructura central, donde cada isla representa un nuevo tono emocional o desafío moral. El personaje de Aslan también es tratado con especial cuidado en el guión. Aunque no aparece constantemente, su presencia es fundamental en los momentos clave. Los guionistas lo utilizan como una figura guía que interviene en los momentos de mayor transformación personal. Su aparición en la historia de Eustace es uno de los momentos más importantes del guión, ya que representa el proceso de cambio y redención desde una perspectiva simbólica. Otro aspecto importante del trabajo de los guionistas es la relación entre los personajes principales. Aunque Lucy, Edmund y Caspian ya han sido presentados en películas anteriores, en esta entrega sus dinámicas se exploran de una manera más madura. El guión refleja cómo cada uno ha cambiado con el tiempo y cómo sus experiencias en Narnia han moldeado su carácter. Sin embargo, algunos críticos consideran que estos personajes no tienen el mismo nivel de desarrollo que en entregas anteriores, ya que el foco principal se desplaza hacia Eustace. El equilibrio entre fidelidad al libro y adaptación cinematográfica es uno de los temas más importantes en el trabajo de Marcus y MC Philly. Algunas partes del libro fueron simplificadas o modificadas para mejorar la fluidez narrativa. Esto incluye la reducción de ciertos episodios y la combinación de algunos eventos para hacer la historia más compacta. Estas decisiones son habituales en adaptaciones de novelas complejas, especialmente aquellas con estructura episódica. La colaboración entre el director y los guionistas fue clave para definir el tono final de la película. Mientras el guión proporcionaba la estructura narrativa y los diálogos, Michael Apted aportaba la visión emocional y visual de cómo debía sentirse la historia en pantalla. Esta colaboración permitió crear una película que, aunque diferente en tono a las anteriores, mantiene la esencia del mundo de Narnia. En conclusión, el trabajo del director Michael Apted y de los guionistas Christopher Marcus y Stephen McFeely es fundamental para entender el resultado final de la travesía del viajero del alba. Apted aporta una visión más emocional y reflexiva de la aventura, mientras que los guionistas estructuran una historia de crecimiento personal basada en la adaptación de una novela compleja. Juntos logran una película que combina fantasía, simbolismo y desarrollo de personajes, aunque con un enfoque más pausado y espiritual que otras entregas del género. La música de las Crónicas de Narnia, La travesía del viajero del alba es uno de los elementos más importantes para entender el tono emocional y la identidad de la película. En una historia donde la mayor parte de la acción ocurre en un mundo fantástico lleno de islas misteriosas, océanos infinitos y criaturas mágicas, la banda sonora no solo acompaña las imágenes, sino que las transforma y les da significado emocional. El trabajo del compositor David Arnold es fundamental en esta entrega, ya que su enfoque musical aporta continuidad con las películas anteriores y, al mismo tiempo, introduce una identidad sonora más madura y aventurera. David Arnold es un compositor británico con una larga trayectoria en cine, especialmente conocido por su trabajo en películas de acción, ciencia ficción y franquicias importantes. Su estilo se caracteriza por el uso de grandes orquestas, melodías épicas y una fuerte carga emocional en los temas principales. Antes de trabajar en esta película, ya había compuesto música para grandes producciones internacionales, lo que le dio la experiencia necesaria para enfrentarse a un proyecto tan ambicioso como el universo de Narnia. Su incorporación a la saga permitió mantener el nivel épico de la música, aunque con un enfoque ligeramente diferente al del compositor anterior, Harry Gregson Williams.
Uno de los principales desafíos de David Arnold en esta película fue mantener la identidad musical de Narnia sin repetir exactamente el estilo de las entregas anteriores. La música de Narnia ya tenía una base emocional reconocible, asociada a la magia, la aventura y el mundo fantástico. Sin embargo, esta tercera película introduce un nuevo entorno, el mar abierto y la exploración de lo desconocido. Esto obligó al compositor a crear nuevas texturas musicales que reflejaran el viaje marítimo, la soledad del océano y la sensación de descubrimiento constante. El tema principal de la película mantiene elementos orquestales clásicos, pero incorpora nuevas variaciones que reflejan la evolución de los personajes. La música no solo representa el mundo de Narnia, sino también el crecimiento emocional de los protagonistas. A medida que el viaje avanza, los temas musicales se vuelven más complejos y emocionalmente profundos, reflejando la madurez de Lucy, Edmund y especialmente Eustace. Este uso del desarrollo musical paralelo al desarrollo de los personajes es una de las características más destacadas del trabajo de Arnold. Uno de los elementos más importantes de la banda sonora es la forma en que se utiliza la música para representar el océano. En lugar de ser simplemente un fondo sonoro, el mar tiene su propio lenguaje musical. En muchas escenas, la orquesta imita el movimiento del agua mediante cuerdas fluidas, arpegios suaves y crescendos que evocan las olas. En momentos de tormenta, la música se vuelve más intensa, con percusión fuerte y metales dramáticos que transmiten peligro y caos. Esta representación musical del mar ayuda a convertirlo en un personaje más dentro de la historia. El tema del barco El Viajero del Alba también tiene una identidad musical propia. Se utiliza una melodía que combina aventura y esperanza, reflejando la misión del rey Caspian y su tripulación. Esta música aparece en varias ocasiones a lo largo de la película, creando una sensación de continuidad en el viaje. Cada vez que el barco avanza hacia lo desconocido, la música refuerza la idea de exploración y descubrimiento. Uno de los aspectos más emotivos de la banda sonora es el tema asociado a Aslan. Aunque Aslan no aparece en pantalla constantemente, su presencia está siempre acompañada por una música profunda, solemne y espiritual. Este tema utiliza instrumentos orquestales suaves, coros y armonías que transmiten una sensación de misterio y divinidad. Cuando Aslan interviene en la historia, especialmente en la transformación de Eustace, la música se vuelve más intensa emocionalmente, subrayando la importancia del momento. El arco musical de Eustace Scrubb es uno de los más destacados de la película. Al principio, su tema musical es incómodo, ligeramente disonante y refleja su personalidad egoísta y molesta. Sin embargo, a medida que el personaje evoluciona, su música también cambia. Durante su transformación en dragón, la música se vuelve oscura y poderosa, con tonos graves y tensos. Finalmente, cuando es redimido, su tema se transforma en algo más cálido y esperanzador. Este tipo de evolución musical ayuda al público a entender emocionalmente el cambio del personaje sin necesidad de diálogos. La niebla oscura que aparece en la película también tiene su propia identidad sonora. En lugar de un tema musical tradicional, se utiliza una combinación de sonidos inquietantes, coros distorsionados y efectos atmosféricos que crean una sensación de amenaza invisible. Esta música no es melódica en el sentido clásico, sino ambiental, diseñada para generar tensión psicológica. El resultado es una presencia sonora que refuerza la idea de que el enemigo no es físico, sino mental y emocional. Otro aspecto importante de la banda sonora es el uso de la música en las transiciones entre islas. Cada nueva isla tiene su propia atmósfera musical, lo que ayuda al espectador a diferenciar los distintos escenarios del viaje. Algunas islas tienen música más ligera y misteriosa, mientras que otras están acompañadas por tonos oscuros y peligrosos. Esta variación musical es esencial para mantener el interés en una estructura narrativa episódica. El tema de Lucy también tiene un papel importante en la banda sonora. Su música es suave, emocional y está asociada con la fe y la duda. En varios momentos de la película, su tema se mezcla con otros motivos musicales, especialmente cuando enfrenta inseguridades personales.
Esto refleja su conflicto interno y su lucha por mantener la confianza en sí misma y en el mundo de Narnia. Edmond, por su parte, tiene una música más estable y madura. Su tema no es tan emocionalmente cambiante como el de Lucy o Eustace, sino más firme y estructurado. Esto refleja su personalidad más lógica y estratégica en esta etapa de su vida. Su música se utiliza especialmente en momentos de decisión y liderazgo dentro del grupo. El rey Caspian también tiene un tema heroico, pero menos dominante que en la película anterior. Su música representa la responsabilidad de liderazgo y la carga de ser rey. En algunas escenas, su tema se mezcla con el del barco, lo que simboliza su conexión con la expedición y su papel como guía del viaje. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de David Arnold es su capacidad para equilibrar lo épico con lo íntimo. La película no depende únicamente de grandes momentos orquestales, sino que también utiliza música suave y minimalista en escenas emocionales. Esto permite que los momentos de diálogo y reflexión tengan espacio para respirar sin perder intensidad emocional. El clímax musical de la película ocurre cuando los personajes llegan al fin del mundo de Narnia. En este momento, la música se vuelve etérea, brillante y casi celestial. Se utilizan coros y orquestaciones expansivas para transmitir la sensación de trascendencia y despedida. Este es uno de los momentos más emotivos de toda la banda sonora, ya que marca el cierre del viaje tanto físico como emocional. El final de la película está acompañado por una música melancólica pero esperanzadora. No es un final completamente feliz ni completamente triste, sino una mezcla de ambos sentimientos. La música ayuda a transmitir la idea de cambio, crecimiento y separación, reforzando el mensaje de madurez de la historia. En términos generales, la banda sonora de La Travesía del Viajero del Alba es efectiva y emocionalmente rica, aunque algunos críticos consideran que no alcanza el nivel de iconicidad de otras bandas sonoras del género fantástico. Sin embargo, su fuerza no está en melodías extremadamente memorables, sino en su capacidad para acompañar la narrativa y reforzar la emoción de cada escena. En conclusión, el trabajo de David Arnold en esta película es fundamental para construir la identidad emocional del filme. Su música transforma el océano en un personaje vivo, da profundidad a los personajes principales y refuerza los temas de aventura, fe y redención. A través de una combinación de orquesta, coros y efectos atmosféricos, la banda sonora logra crear una experiencia inmersiva que acompaña perfectamente el viaje de los protagonistas. El final de las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba, es uno de los momentos más importantes de toda la película porque cierra no solo la aventura marítima, sino también el crecimiento emocional y espiritual de los personajes principales. A diferencia de otras películas de fantasía que terminan con una gran batalla o una victoria militar, esta historia concluye con un enfoque más reflexivo, simbólico y emocional. El desenlace está construido como una transición entre el viaje físico por Narnia y el viaje interior de madurez de cada personaje. Cuando el barco El Viajero del Alba continúa su viaje hacia el este, los protagonistas han superado ya muchas pruebas: la transformación de Eustace en dragón, la lucha contra la niebla oscura, la tentación del lago de oro y el descubrimiento de los señores desaparecidos. Sin embargo, el verdadero objetivo del viaje aún no está completamente claro para todos. Re Pichiev, el valiente ratón guerrero, mantiene su firme deseo de llegar al país de Aslan, un lugar mítico que se encuentra más allá del final del mundo conocido. Este deseo se convierte en una fuerza motriz hacia la parte final de la historia. A medida que el barco avanza, el océano cambia de forma y de color. El agua se vuelve más brillante, más tranquila y casi sobrenatural. El entorno deja de parecer un mar normal y comienza a transformarse en algo simbólico, como si el mundo físico estuviera llegando a su límite. Este cambio visual refleja también el cambio emocional de los personajes, que sienten que están entrando en una etapa completamente diferente de su viaje. Ya no se trata solo de explorar islas, sino de acercarse a un destino desconocido y trascendental. En este punto, los personajes empiezan a entender que no todos podrán continuar más allá de cierto límite.
El mundo de Narnia tiene un final, y más allá de ese final existe algo que no todos están destinados a experimentar de la misma manera. Este concepto introduce una idea importante en el desenlace. El crecimiento también implica saber cuándo detenerse y aceptar el cambio. El momento clave del final llega cuando el barco se acerca a una especie de frontera luminosa en el océano. El agua se convierte en una superficie brillante, casi como vidrio o luz sólida. Este lugar representa el límite entre el mundo conocido y el territorio de lo desconocido, el país de Aslan. Es un punto donde la realidad empieza a transformarse en algo más espiritual que físico. Reepichiep es el único que realmente está destinado a cruzar este límite. Su personaje representa la búsqueda del honor, la valentía y la perfección espiritual. A lo largo de la película, él ha insistido en que su destino no es permanecer en el mundo físico de Narnia, sino llegar a un lugar superior donde su espíritu guerrero pueda encontrar su verdadera recompensa. En el final, este deseo se cumple cuando se le permite avanzar hacia el país de Aslan. La despedida de Reepichiep es uno de los momentos más emotivos del final. Él se despide de sus compañeros con honor y gratitud, demostrando que su pequeño tamaño físico no limita la grandeza de su espíritu. Su partida simboliza la idea de que cada ser tiene un destino diferente y que la verdadera grandeza no depende de la apariencia, sino del valor interior. Cuando cruza hacia el país de Aslan, no lo hace como una derrota, sino como una culminación de su viaje personal. Mientras tanto, los demás personajes, Lucy, Edmond, Eustace y el rey Caspian, se enfrentan a la realidad de que no pueden seguir más allá. Es en este momento cuando aparece Aslan, la figura central de toda la saga. Su presencia no es solo física, sino también espiritual y simbólica. Aslan actúa como guía y explica el significado del viaje y de los límites del mundo de Narnia. Aslan les revela que el país de Narnia no es el destino final para todos de la misma manera y que cada uno tiene su propio camino. Les explica que el verdadero valor del viaje no está solo en lo que han visto o explorado, sino en cómo han cambiado como personas. Este mensaje es fundamental en el final, porque transforma toda la aventura en una experiencia de crecimiento interior. Lucy, Edmond y Eustace comprenden que su tiempo en Narnia está llegando a su fin. Aunque sienten tristeza por dejar este mundo mágico, también reconocen que han aprendido lecciones importantes que los acompañarán en su vida futura. Lucy ha aprendido a enfrentar sus inseguridades y a confiar en sí misma. Edmond ha madurado como líder y como hermano. Eustace ha pasado de ser egoísta a ser una persona humilde y valiente. Caspian, por su parte, también tiene un momento importante en el final. Como rey de Narnia, entiende que su responsabilidad está en gobernar su reino y no en seguir explorando más allá de los límites. Su crecimiento como líder se refleja en su aceptación del deber y en su madurez emocional. Aunque le gustaría seguir viajando, comprende que debe regresar a su mundo como gobernante. Uno de los momentos más importantes del final es la explicación de Aslan sobre su existencia. Él revela que no pertenece solo a Narnia, sino que existen muchos mundos de diferentes formas. Este mensaje refuerza la idea de que lo espiritual trasciende los límites físicos y que la presencia de lo divino o lo significativo puede manifestarse de múltiples maneras. Para los personajes, esto es una revelación profunda que les ayuda a entender el sentido de todo lo que han vivido. Después de esta conversación, el barco se detiene en el punto donde el océano se convierte en luz. Es el momento de la despedida final. Los personajes comienzan a aceptar que deben regresar. No es un regreso como una derrota, sino como el cierre natural de un ciclo. La aventura ha terminado, pero el cambio interior permanece. Lucy es especialmente emotiva en este momento, ya que siente que dejar Narnia es como dejar una parte importante de su vida. Sin embargo, también entiende que su experiencia en este mundo no desaparece, sino que forma parte de ella. Edmond, aunque más reservado, también muestra una profunda conexión con Narnia, pero acepta con madurez que su camino continúa en otro lugar. Eustace, que al inicio de la historia era egoísta y desagradable, ahora es completamente diferente.
Su despedida refleja su transformación total. Ya no es el mismo niño que entró en Narnia, sino una persona nueva que ha aprendido el valor de la humildad y la amistad. Su cambio es uno de los mensajes más importantes del final. Las personas pueden transformarse si enfrentan sus errores. El regreso de los personajes al mundo real ocurre de forma mágica y repentina. Después de despedirse de Aslan y de aceptar el final del viaje, los tres hermanos y Eustace son devueltos a la casa donde vivían antes de entrar en Narnia. Este regreso no es solo físico, sino también simbólico, ya que representa el paso de la fantasía a la realidad. Al regresar, descubren que el tiempo en el mundo real ha seguido su curso normal, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, ellos ya no son las mismas personas. Aunque el entorno es el mismo, su percepción del mundo ha cambiado. Han crecido emocionalmente y han adquirido una nueva comprensión de la vida. El final de la película no busca cerrar con una gran acción, sino con una reflexión sobre el crecimiento, la separación y la madurez. El viaje en el viajero del alba no es solo una aventura por mares mágicos, sino una metáfora del paso de la infancia a la adultez. Cada personaje regresa con una nueva identidad interior.